Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, que semana tras semana aborda los temas que le interesan a la ciudadanía en compañía de nuestros corporados y especialistas que nos prestan sus conceptos y visión del mundo para ayudarnos a entender lo que pasa por Medellín. En la noche de hoy estaremos tratando el tema acerca del Día Mundial para la Prevención del Abuso y el Maltrato Infantil. Y estamos hoy en Plaza Mayor, donde se está desarrollando entre hoy y mañana el foro Escúchalos, me rehúso al abuso, donde expertos nacionales e internacionales, junto con padres, maestros, profesionales de la salud y personal psicosocial, delegados de la rama judicial, tratan las estrategias para identificar aquellas señales del abuso y maltrato infantil en todas sus manifestaciones. Que aprovecho además también para recordarles a los televidentes que es este 19 de noviembre el Día Mundial contra ese delito en el mundo, y se habla acerca de los mecanismos de atención y protección que tenemos como sociedad y como Estado. Ese es el tema que abordaremos hoy con nuestros invitados y, por supuesto, con ustedes también, cada uno desde sus casas. Bienvenidos. Para hablar de este tema está con nosotros nuestra primera invitada de la noche, Natalie Vélez, concejal de la ciudad de Medellín, del Centro Democrático. Doctora Natalie, muy buenas noches, y empecemos contándole a nuestros televidentes por qué llamar este foro Me rehúso al abuso. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Caterina. Un saludo bien especial para ti, para el doctor Ramón, médico psiquiatra, que también ha tratado estos temas, especialmente temas de salud mental, a la doctora Isabel como experta durante tantos años en contra del maltrato infantil, y precisamente hoy, Día Internacional en contra del maltrato infantil y el abuso sexual, pero puntualizar en Medellín cómo, gracias al proyecto de acuerdo número 38 del año 2017, el cual tuve el honor y el orgullo de ser proponente, se institucionaliza el Día en contra del maltrato infantil. Y es por eso que hoy, en el marco de ese proyecto de acuerdo, se realiza el foro Escúchalos, me rehúso al abuso, y es ahí donde precisamente lo que plantea el acuerdo municipal es una serie de elementos pedagógicos, elementos académicos, elementos formativos, temas de movilización social, donde tenemos que decir de una vez por todas, no más abuso sexual infantil. Debemos desnaturalizar este flagelo en contra de nuestros niños y niñas, y es por eso precisamente que hoy arrancamos con una alianza perfecta, como lo denominaba esta mañana en la corporación, y hoy durante el foro es la alianza perfecta entre el sector privado, en cabeza de algunas entidades que se han querido unir a este importante foro que se realiza hoy y mañana, como el grupo Sura, como Confama, como FAN, Cariño, y también en el sector público, pues de la primera dama, con su buen y hermoso programa Tejiendo Hogares, donde se ha denominado ese tema fundamental de fortalecimiento integral de la familia, de pautas de crianza, de acompañamiento a los padres de familia. Es por eso que nosotros hoy de verdad resaltamos la participación con inscripción previa de cerca de 1.500 personas, entre formadores, educadores, padres de familia, y mañana contaremos con la presencia de todo ese tema, como se denomina la articulación judicial, el tema institucional, comisarios de familia y todo ese entorno también que permite la activación de esa ruta. Entonces, de verdad que hoy, en el marco del Día en contra del maltrato infantil a nivel internacional, pero también desde el municipio de Medellín, gracias a ese proyecto de acuerdo, pues hacerle un llamado especial a los televidentes, a quienes están hoy en sus casas, donde la responsabilidad y el cuidado de nuestros niños y niñas es responsabilidad de todos, no solamente del Estado, es responsabilidad de los padres de familia, de los agentes educativos, de los vecinos, porque cuando un niño ante un maltrato no miente, sí, se debe creerle, se debe escuchar y se debe actuar de inmediato. Usted ha dicho una palabra clave y es saberlos escuchar, y ese es el propósito también de este foro que se adelanta en
el día de hoy. Vamos a saludar también a nuestro segundo invitado, dándole las gracias a la doctora Natalie, y saludamos al concejal Ramón Acevedo, concejal del partido de la U, médico psiquiatra, y lo saludamos preguntándole por la forma en la que se dividió el trabajo académico del foro. Nos hace pensar que en este asunto, como lo escuchábamos, los responsables, los que tienen que solucionar son muchos actores. Estamos hablando de padres de familia, sector público, privado, autoridades, sector médico, judicial y por supuesto también la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. Sí, con las buenas noches para Natalie, para la doctora Isabel, para todos los televidentes. Indudablemente hacer un foro como el que estamos haciendo, que señala básicamente que no podemos seguir dándole pie al abuso y que tenemos que escuchar a nuestros niños y niñas en este sentido, implica reunir todas las voluntades, pero a la vez educar a todas las personas en este sentido. A veces uno cree que las autoridades judiciales, la policía, los jueces, los mismos comisarios, incluso a veces los defensores de familia están supremamente capacitados para enfrentar el problema. Y cuando uno va, analiza, los escucha, les pregunta y empieza a hacer todo el trabajo multiinterdisciplinario, se da cuenta que a veces ni la institución misma tiene el compromiso y la comprensión del problema, y por lo tanto tenemos que convocar a fiscales, a jueces, a comisarios, a inspectores, a los mismos defensores de familia, para que escuchen los expertos que les pueden señalar mucho más qué es lo que está pasando, pero a la vez para que escuchen a los padres de familia y a todas las instituciones que desde el sector social vienen trabajando desde hace muchísimos años en el tema y que a veces no encuentran la respuesta desde la institucionalidad y el Estado. Por eso la importancia de este foro, porque este foro convoca al Estado, al sector privado, a la familia, a los educadores, pero a veces también a aquellos agentes del Estado que tienen que asumir la responsabilidad de la investigación, de la penalización, de educar, pero a la vez de no revictimizar a los niños cuando son objeto de maltrato y abuso. Y eso es un elemento muy importante. La posibilidad de articularnos de forma activa, positiva y proactiva, y además obtener el conocimiento necesario para brindar las rutas de atención a las víctimas de abuso y maltrato infantil. Vamos también a saludar a la doctora Isabel Cuadros Ferré, quien es médica psiquiatra y experta en abuso. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Y queremos también preguntarle a usted, como médica especialista en temas de abuso y maltrato infantil, en una entrevista vimos que usted y su decisión de ocuparse de este tema está ligado a la historia de Jenny, una niña que en Cali llegó con 39 fracturas en su cuerpo y que el médico que la atendió no supo interpretar qué fue lo que le sucedió a la niña. Cuéntenos un poco el contexto de esta historia y también cómo inicia usted esta cruzada en contra del abuso infantil. Pues Jenny era una niña que llegó al Hospital Universitario del Valle y yo era en ese momento residente de psiquiatría. Y esta niña ingresó al hospital con 38 fracturas y una discusión muy interesante entre el pediatra y la trabajadora social. El pediatra diciendo que esto era un diagnóstico diferencial del maltrato, que es la osteogénesis imperfecta, o los huesos de cristal lo llaman también. Y la trabajadora social le dijo, esto es maltrato. El pediatra dijo que eso era osteogénesis y mandaron el niño a la casa. Y pues obviamente llegó a la semana siguiente no con 38, sino con 39 fracturas. Esta vez el pediatra dijo, tal vez hay que ponerle cuidado a la trabajadora social, que la doctora Gloria Levy. Y muy dolorosamente el ICBF retiró esta criatura y en un tiempo determinado, y porque muchos de los funcionarios creen en la magia, se la devolvieron a la misma familia. Y pues esta niña llegó al hospital universitario a urgencias, pues otra vez con 38 fracturas, pero esta vez tenía un hematoma subdural que la mató. Y estaba su madre sustituta, la madre que la había tenido acogido mientras el ICBF la había retirado. Curiosamente estaba ese día de turno en urgencias y le tocó ver cómo su, entre comillas, niña llegaba muerta, asesinada al hospital.
y pues realmente son impactos muy graves en la vida, eso sigue pasando. Aquí hablamos mucho en el foro del abuso sexual, pero curiosamente hoy en el programa llamó una abuela diciendo de sus nietos que eran maltratados físicamente. Y eso es verdad, los niños son fracturados, quemados, literalmente torturados, y realmente yo no diría que la sociedad, a veces la gente difunde la responsabilidad y habla desde la sociedad enferma, y no, son personas específicas que le hacen esto a los niños y a las niñas, y que indudablemente necesitamos el apoyo de todo el sistema judicial, necesitamos mejor investigación judicial, porque estas personas hacen un daño infinito sobre toda la comunidad. Entonces, efectivamente, yo no he podido olvidar eso, y no he podido olvidar que cuando aquí mi colega psiquiatra le puede decir lo mismo, cuando uno le pregunta a los enfermos mentales muchas veces de las experiencias de abuso y de maltrato, yo me atrevería a decir que una cantidad muy alta tienen realmente una traumatización muy severa, muy temprana en la vida. Pues doctora, usted no lo olvidará y espero que ninguno de nosotros tampoco, y que nos sumemos a ser parte de esos ciudadanos responsables que podemos actuar también como cuidadores, que además es nuestra obligación de todos los niños que tenemos a nuestro alrededor, incluidos aquellos que no son nuestros hijos. Vamos a darle también la bienvenida esta noche a Johan Herrera, quien está con nosotros al frente del contacto y las redes sociales, para que usted, televidente, se pueda sumar con nosotros esta noche en nuestro tema a través de nuestros diversos medios de contacto. Johan, muy buenas noches. Muchas gracias, Caterine, para usted, para nuestros invitados y para los televidentes que nos acompañan una vez más a través de la pantalla de Telemedellín. La invitación está abierta para que a través de nuestra línea de WhatsApp en el 301-786-9174 pueda enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes respecto al tema que estamos tratando en la noche de hoy, ese abuso infantil que está, digámoslo así, creciendo en la ciudad de Medellín y que hay que frenarlo de alguna manera. Entonces estaremos muy pendientes ahí. Usted nos puede enviar pequeños mensajes de texto, también cortas notas de voz, pero también estamos presentes en Twitter con la etiqueta De Frente. Allí puede trinar utilizando esa etiqueta y vamos a estar muy pendientes también de sus comentarios y también para que nos siga. Y una invitación muy especial, nuestro canal de YouTube, Consejo de Medellín. Allí puede encontrar este programa, otros programas más, y también puede disfrutar de las sesiones del Consejo de Medellín totalmente en vivo, y si no las puede ver en vivo, las puede ver después de que sean ya pasadas estas sesiones, para que usted esté enterado de todo lo que está pasando en la ciudad de Medellín. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, Johan, y continuamos en esta noche y le preguntamos a la doctora Natalie, porque para que nos ayude a tener en este momento también un contexto, si tenemos cifras, estadísticas, con ellas de pronto podemos también dimensionar nosotros y los televidentes mucho más la gravedad del problema, no solamente en Medellín, sino también en todo el país. Sí, efectivamente, Caterine, nada menos la semana pasada, el 7 de noviembre, llevábamos a la Corporación Consejo de Medellín un importante debate en materia de maltrato infantil y abuso infantil, abuso sexual infantil, y determinábamos cómo ciertas cifras puntuales, ejemplo, en el caso de violencias sexuales en lo que va del año 2018 o en lo que iba a septiembre, se habían presentado cerca de 1.798 casos, y en el tipo de violencias no sexuales, lo que manifestaba ahora la doctora Isabel, llámese negligencia, llámese maltrato físico, psicológico, descuido, abandono, se han presentado 2.515 casos, con una dificultad y una gran preocupación, y es como los casos a niños entre los 0 y los 5 años vienen en aumento, y es bien preocupante porque es ahí, en esa primera infancia, donde se da la formación del niño, donde se dan esos primeros pasos y donde se forma cerca del 75% del tema neuronal, del tema psicológico, del tema psicosocial y analítico mismo del niño. Entonces es en esa primera infancia donde se le debe prestar especial atención. Y quiero puntualizar un tema con lo que se tocaba ahora, y es cómo se deben fortalecer los sistemas de análisis y de justicia
línea de investigación de este tipo de delitos, y es por ello que en la corporación hoy, sin lugar a dudas, se aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo del presupuesto municipal para el año 2019, y fue ahí donde resaltamos unos aspectos fundamentales, como desde la prevención al interior de la Secretaría de Inclusión Social se deben seguir fortaleciendo esos programas, como hoy la Secretaría de Inclusión Social hace una importante apuesta en pasar de 32.800 millones a cerca de 42.800 millones, con un incremento del 29% en programas tan importantes como prevención y atención a vulneración de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cómo hacíamos hoy? Fundamentalmente una solicitud a la administración municipal, y la venimos haciendo hace aproximadamente 2 años y medio, y es el fortalecimiento de las comisarías de familia. Cómo esta administración le ha decidido apostar a 4 nuevas comisarías de familia, 2 de ellas específicamente para temas de investigación en CAIBAS, para fortalecimiento de investigación en contra del abuso sexual infantil, en contra del maltrato infantil, en contra de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, y en contra de todos estos flagelos que agobian hoy a nuestros niños. Entonces, aquí hay un tema que debe establecerse desde la prevención, desde la atención al niño en el sitio, para evitar esa revictimización del niño, y es por eso que nos encontramos en la construcción de un proyecto de acuerdo que presentaremos en próximos días en la corporación, y es como se establece que esa ruta, en el momento que llega el niño o la niña a la IPS o el EPS o a la entidad, una vez ha sido abusado o maltratado, pues se le presta no solamente esa atención médica, sino también atención psicológica al niño, como desde la entrevista que se le hacia el niño o a la niña, sí, no se revictimiza al niño, sino que por el contrario se presta la atención y se establece ese proceso inmediato de restablecimiento de derechos. Muy bien, pues vamos a continuar esta noche hablando acerca de este importante tema, y doctor Ramón Acevedo, pues ahorita nos planteaba la doctora Isabel de que no es efectivamente la sociedad, sino algunos individuos específicamente los encargados de cometer maltrato, pero también hemos escuchado, doctor Ramón, continuando con este problema, de que se trata de algo endosable a nuestra cultura patriarcal, donde además el varón ha tenido una serie de privilegios inexplicables y ha contado además con el silencio cómplice y complaciente de la sociedad. Entonces, ¿cómo podríamos ahí disertar sobre esa cultura patriarcal, o el hecho de que son unos individuos particulares que de pronto a veces no tenemos cómo identificar? Sí, cuando hicimos el debate la semana pasada, la doctora Natalie, en la que yo participé, conté una historia que señala realmente cómo el tema del maltrato infantil es un fenómeno muy antiguo, pero apenas viene siendo contextualizado, sí, desde el punto de vista de lo jurídico incluso, y desde la cultura de manera muy reciente. En Nueva York, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una vecina se da cuenta que están maltratando permanentemente a una niña, pone la denuncia, no le ponen cuidado las autoridades, señalando que el maltrato a los hijos no era un delito. La señora tuvo que hacer toda una argucia para aducir a través de la ley de protección animal que la niña era un animal, y que a través de esa ley de protección animal tenían que proteger la vida de la niña, y obviamente fue a través de esa ley de protección animal que pudieron actuar los jueces y proteger la vida de la niña. Pero mire, en ese entonces las leyes de protección animal reconocían el maltrato animal, pero permitían el maltrato a los hijos. Y cuando estudiamos la jurisdicción de nosotros en Colombia, el tema de que los papás eran amos y señores de la vida de sus hijos, incluso pues la de la esposa, es algo que se da hasta mediados del siglo XIX. Eso es allí a la vuelta de la esquina. Nosotros ahorita podemos hablar, a través de incluso del trabajo que hace la doctora y de muchas otras personas que hace, hemos venido trabajando, señalando, conceptualizando el tema de la violencia, el tema del maltrato, pero apenas ahora es que se viene a entender que eso es un problema y un fenómeno que tenemos que enfrentar y erradicar. Pero ahí viene la cultura, ahí viene el tema del machismo, una sociedad matriarcal que produce un efecto machista, donde el hombre agrede, donde el hombre maltrata no solo a los niños sino a la mujer, donde incluso muchos padres piensan
porque me ha tocado, el primer parto que yo atendí en la vida fue de una niña de 13 años, que no era su primer parto, sino su segundo parto, y el papá era el papá de ella. Y eso lo veía muy normal. Cuando intervino el ICF, lo que decía el papá es, ella es mi hija, y yo no la voy a entregar a ningún otro hombre. Entonces, miremos que estamos hablando de unas cosas que están arraigadas en cierto tipo de cultura, pero que indudablemente, como dice la doctora Isabel, van siendo individuos que incluso fueron maltratados en la niñez, que fueron maltratados en sus hogares, que van reproduciendo esta serie de esquemas. Y también hay otra serie de factores pues que conocemos muy bien los psiquiatras en términos de trastorno de la personalidad, en términos de algunas enfermedades mentales, en términos de algunos elementos que se dan desde la cultura misma, que fortalecen esas posiciones que hacen que esos individuos sean maltratadores, y que a veces en el hogar la posición débil del otro miembro de la familia alcahuetee y tolere eso por miedo a que entonces tome represalias también contra la otra persona. Claro, él me mantiene, él trae el sustento a la casa, y además los niños son pequeños, vulnerables e indefensos. Doctora Isabel, continuamos entonces en esta noche en nuestro espacio de frente, hablando acerca precisamente sobre el Día Mundial para la Prevención del Abuso y el Maltrato Infantil. Y le pregunto a la doctora Isabel sobre el programa de la primera dama Tejiendo Hogares, que ha capacitado hasta la fecha 20.800 personas que han participado de los talleres de disciplina positiva. Adicionalmente han recibido herramientas de prevención del abuso sexual infantil 10.660 niños y niñas, 6.560 padres de familia y cuidadores y 5.330 agentes educativos. ¿Qué vamos a entender entonces para explicarle también a nuestros televidentes, a pesar obviamente de las significativas cifras que acabamos de mencionar, pero sabemos son muchos más los que no conocen, qué se puede entender por disciplina positiva para no caer en estos tipos de maltratos que a veces decimos, pero hay que educar a las personas, y todavía existe el imaginario de que maltrato es sinónimo de educación, o que amor no rima con disciplina? Sí, yo creo que son unas cifras bien importantes. Me parece que está muy bien educar a la comunidad en educación sin violencia. Nosotros pensamos que realmente no hay ninguna necesidad de ejercer la violencia contra los niños. La disciplina tiene mucho más que ver con el ejemplo, tiene que ver con las rutinas, con hablar un poco de lo que ocurre al interior de la familia. Pero digamos que ese es el maltrato, entre comillas, uno podría decir como nivel 1, como ligero. Estoy mirando aquí a mi colega psiquiatra, porque es que eso sirve. Cuando estamos hablando del maltrato, en general uno diría, entre comillas, que se produce porque usted está tratando de disciplinar a un niño y entonces usted se le fue la mano. Pero esa no es el maltrato más severo, y eso no toca el abuso sexual, infortunadamente. Es decir, el maltrato que se produce dentro de la crianza se puede mejorar con todo lo que se está haciendo. El abuso sexual realmente es una responsabilidad de los adultos, la disminución de la violencia. Si usted piensa unas cifras que ha buscado un investigador americano que se llama Gene Abel, es que 1 de cada 20 hombres es un abusador sexual y 1 de cada 3.300 mujeres, para que no me van a decir que tengo un sesgo de que no veo sino la violencia en los hombres, que ya me lo han dicho. Entonces, realmente este tipo de personajes están ahí dentro de una determinada comunidad, y yo creo que uno no puede difundir esa responsabilidad en la sociedad, porque entonces terminamos diciendo que es la sociedad enferma y no hacemos lo que tenemos que hacer para prevenir, porque ¿cómo usted previene en una sociedad algo tan grande? Entonces yo creo que uno tiene que ajustarse y especificar que son estos individuos y que esa violencia no es tolerable. Entonces, con relación al abuso sexual, pues obviamente lo que tenemos que hacer es meter a los abusadores sexuales a la cárcel. Si usted tiene personajes como Maciel, que abusó de 800 niños, un solo, pues obviamente que usted puede quitar esa epidemia si usted mete este tipo de personaje a la cárcel o a otro sitio donde no tenga niños accesibles.
Pero además de eso, la responsabilidad no es de los niños de protegerse a sí mismos, la responsabilidad es de nosotros los adultos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que hacer códigos de conducta en las escuelas, que tenemos que hacer códigos de conducta en las instituciones de protección, en los hospitales, en las guarderías. Y códigos de conducta es una cosa relativamente simple. Usted tiene que poner siempre 2 adultos y un niño, o 2 niños y un adulto, de forma que usted impide la comisión del delito porque usted tiene un testigo. Y eso lo sabe cualquiera que sepa de política criminal, que si hay testigos y hay cámaras y uno puede comenzar a investigar, pues obviamente eso reduce el delito inmediatamente. Entonces me parece extraordinario el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que hay que capacitar mucho más a los comisarios y pues hay que tratar de que no trabajen, pues yo diría tan artesanalmente, porque usted tiene una cantidad de escalas, de software, porque las personas no pueden tomar decisiones en lo subjetivo, tienen que tomar decisiones objetivas que puedan ser, y aquí es un punto absolutamente crítico, es tener supervisión. Mientras en Estados Unidos un médico forense tiene supervisión de 2 años, aquí casi que usted dice, esta persona hace informes y nadie le está mirando qué errores cometió. Y vuelvo sobre lo subjetivo, porque las personas tienden a decir más golpes, que a mí es maltrato, menos golpes, esto es normal. Y eso no puede ser así. O la evaluación de la custodia, donde tenemos una serie de problemas gravísimos de cómo se da la custodia. Porque no se hace de una manera organizada, porque se le ha quitado esa función realmente al sistema de protección, que es el que debiera estar evaluando la custodia. Entonces es realmente una serie de cosas que a mí me parece que tienen mucho más, con 2 palabras que los colombianos no nos gustan mucho. Una es entrenamiento y la otra es supervisión. Hay una médica forense extraordinaria en Cali, la doctora Ana Ricaurte, que está haciendo supervisión de los dictámenes que salen. Y claro que mejoramos la investigación judicial, porque claro que podemos mirar mucho más cómo se fortalece en el sistema judicial lo que el niño o la niña están relatando. Entonces yo me atrevería a decirle que la palabra clave que tenemos que hacer acá no es sensibilización. Yo he desarrollado fobia a lo largo del tiempo esa palabra, porque no lleva a ninguna parte. Lo que necesitamos es personas entrenadas, personas que saben las decisiones que están tomando, y una supervisión que no estoy diciendo que tiene que ser persecutoria, sino una supervisión de decirle, pensó en esta posibilidad, preguntó esto, hizo esto, que en los demás países pues del mundo más desarrollado se hace. No es una cosa obviamente que nos hayamos inventado el agua tibia, eso se hace en todas partes del mundo desarrollado, y yo sí creo que la diferencia de la calidad de la atención que se está dando tiene que ver con eso, de que no, una persona que no tiene suficiente experiencia y suficiente entrenamiento, es como yo les digo a las personas esta metáfora, es que los ponen a manejar Bogotá, Villavicencio, aprendiendo a manejar, le dieron el pase ayer y lo ponen a conducir un carro mañana en un terreno realmente muy difícil. Eso es lo que pasa con la atención de las víctimas de la violencia. No tenemos suficientes personas entrenadas, no tenemos un nivel de supervisión y no tenemos tecnología para apoyar al funcionario. Varias cosas entonces nos quedan de este segmento de la doctora Isabel. Una cifra aterradora. 1 de cada 20 hombres resulta ser un abusador, y nuestro sistema judicial necesita entrenamiento y supervisión. Doctora Natalie, pues continuemos también hablando acerca de las pautas de crianza que se le dan a los padres para educar a los hijos, desde los programas de la alcaldía, que son determinantes, pueden ayudarnos, y podemos también como padres y adultos a veces creer que los niños son seres inferiores a los cuales se les puede humillar y someter a tratos degradantes. Sí, efectivamente, Catherine, antes de hablarle un poquito del tema de las pautas de crianza, permítame hacer una corta reflexión con respecto a lo que nos manifestaba la doctora Isabel, y es cómo esa supervisión casi que ojalá sea persecutoria. Yo he vivido y nos han llegado varios casos inclusive de familias, Catherine, donde la madre ha denunciado, donde la madre ya ha ido a la comisaría de familia, ya ha ido a la fiscalía, ya ha ido a la personería, ya ha ido a un montón de partes y no hay ninguna solución, donde es desafortunado cómo
cómo no se toman medidas en contra del agresor. Muchas veces lo que pasa con el ICBF y las mismas leyes nuestras es, ante un caso de abuso, de maltrato, pues lo que se hace en la mayoría de los casos generalmente es retirar al niño de ese entorno donde el que se debiera retirar es al abusador o es al victimario. Ahí lo que se hace con el niño es revictimizarlo, porque no solamente tiene una dificultad cuando es abusado, sino que tiene doble dificultad cuando se saca del entorno familiar o de su madre o de su familia. Y otro punto que quería contarle, doctora Isabel, es cómo en materia de judicialización en Medellín, siempre lo hemos dicho, estamos de verdad, a mi modo de ver, mal. Y es como inicialmente les conté la cantidad de cifras en materia de violencias sexuales y en materia de violencias no sexuales, llámese cualquier tipo de maltrato. Durante el año 2018 se han dado 124 capturas solamente en el caso de violencias sexuales y 33 capturas en el caso de violencias no sexuales. Capturas, no estamos hablando de judicializaciones. Es decir, doctora Isabel y doctor Ramón, que se captura, empieza el proceso, pero como la justicia nuestra es desafortunada, pues no se da con esa judicialización efectiva y ese castigo efectivo que estamos buscando contra este victimario o contra este agresor. Y qué pena ahí el paréntesis con respecto al tema de las pautas de crianza. La primera dama viene estableciendo un programa bien interesante en conjunto con la Secretaría de Inclusión Social, en conjunto con la Secretaría de Educación misma, para fortalecer ese acompañamiento que se le da a los padres de familia. Aquí muchas veces cuando se habla de maltrato, sobre todo, pues hay desconocimiento por la forma en que se castiga al niño, por la forma donde se quiere corregir y se termina llegando a un maltrato, y es ahí donde yo he venido resaltando cómo la primera dama viene fortaleciendo no solamente el tema de pautas de crianza, el tema de acompañamiento dentro de su programa Tejiendo Hogares, sino que venimos adelantando además con la primera dama cómo es ese proceso de autonomía económica para las mujeres. Es fundamental, porque es desafortunado que las mismas madres en algunas ocasiones temen, no se atreven a denunciar por temor a no tener ese tema económico de su esposo, a no tener ese tema económico del agresor mismo, y es ahí donde se termina quedando en un ciclo de impunidad enorme, donde el único afectado viene siendo el menor. Entonces es ahí donde hay que ser insistentes una vez más en ese tema de prevención, pero se tiene que fortalecer el tema de judicialización, y eso tiene que ser fundamental. Coincidir en un último tema, y es como los comisarios de familia cada vez más están más colapsados, y como en un tema con estas campañas, por ejemplo, pues cuál va a ser ese tema de reacción en la administración, porque hoy los comisarios por ley deberían tener un psicólogo, deberían tener un nutricionista, deberían tener un auxiliar, deberían tener otro abogado, pero desafortunadamente no en todas las comisarías de familia se encuentra ese equipo interdisciplinario para prestar la mejor atención. Muy bien, y a propósito de ese equipo multidisciplinario, recordar que mañana, 20 de noviembre, es el Día del Psicólogo. Todas aquellas personas que también contribuyen a que podamos tratar aquellos problemas que tenemos como sociedad, que son la primera instancia, digamos, para acudir también a buscar esa salud mental que a veces negamos, que decimos también que no existe o que eso es simplemente para un grupo mínimo de personas. Así que qué importante visibilizar también a aquellos profesionales que ayudan a mantener la salud mental. Vámonos con Johan Herrera, que tiene también mensajes de los televidentes que participan con nosotros esta noche aquí en De Frente, Johan. Así es, Caterina, nos escriben nuestros televidentes. Buenas noches, saludos, mi nombre es Lady Jaimes. Creo que la sociedad es la que debe ser la principal protectora de los menores. Las cifras en la ciudad son escalofriantes, sin contar cuántos casos callados. Y no podemos seguir permitiendo que nos maten y vulneren a nuestros niños. Los niños no son el futuro, son nuestro presente. Y también nos escriben: buenas noches, creo que estamos fallando con los jóvenes, con hijos y sin capacidad de cuidarlos. Hay que preparar a los padres para que si no lo pueden cuidar, que no los encarguen. Nos escribe John Alberto
Osorio. También recordarles que el próximo miércoles, desde las 8 de la mañana, estaremos haciéndole a través de Telemedellín seguimiento al plan de ordenamiento territorial en el Consejo de Medellín, un proyecto muy importante para toda esa gestión urbanística, toda esa gestión de predios de la ciudad de Medellín y la distribución que también debe tener, la correcta distribución que debe tener la ciudad. Así que los estamos esperando también para que nos acompañen en esa transmisión. Vamos a un corte y ya regresamos. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche en De Frente y también, por supuesto, reiterarle el saludo a todos aquellos que ingresan a nuestra sintonía. Hoy abordando el tema relacionado con el Día Mundial para la Prevención del Abuso y el Maltrato Infantil. Y, doctor Ramón, los invito a ustedes, nuestros panelistas, a que hagamos una diferenciación que es necesaria entre lo que hemos hablado, entre el abuso, también la violación y el maltrato. No es lo mismo una cosa que la otra. Ustedes decían, hay niveles y solemos revolverlas, mezclarlas, aunque son cosas distintas. Doctor Ramón, ayúdenos a hacer esa diferenciación. Bueno, indudablemente, cuando uno habla de maltrato, está hablando de algo muy amplio y que el maltrato puede estar incluido entre el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato verbal. El maltrato físico puede llevar incluso a la muerte, como fue el caso que vivió la doctora y que la impulsó a trabajar en este tema de una manera como lo hace. Ese maltrato incluye muchas esferas. Algunas veces pasa desapercibido y otras veces ni siquiera es investigado. El abuso tiene que ver con en lo sexual, no necesariamente con la violación, mientras que la violación en sí ya es lo que la gente ve como más grave y a veces no se da cuenta que en el abuso sexual están una serie de elementos que van en el tocamiento, que van en las mismas charlas y conversaciones que le proponen al menor, que van en los miramientos que le hacen, en una serie de cosas que afectan la dignidad del niño y que además lo predisponen a otra serie de situaciones que en el futuro le van a afectar su vida y le van a afectar su desarrollo social, sexual, una serie de cosas que son muy graves. Pero nosotros estamos enseñados solo a ver la violación, la penetración como lo grave, cuando estas otra serie de elementos son supremamente dañinos y van casi preparando el terreno para después llegar al zarpazo final, por decirlo de esa manera. Entonces, ese es un elemento que tiene que ser muy bien estudiado. A mí me llama mucho la atención cuando hablamos de las autoridades. Mire, yo siempre he pensado que no solo le pasa a los comisarios lo que acaba de decir la doctora Natalie. El ICBF tiene una serie de defensores de familia y llega al colmo de que el defensor de familia no tiene los psicólogos, no tiene los trabajadores sociales. A veces al defensor de familia le toca en el ICBF barrer, trapear, sacudir y no puede hacer lo que tiene que hacer porque le ponen a hacer de secretario, le ponen a hacer de todo eso. Y entonces, ¿a dónde está el garantista de los derechos de los niños? ¿En dónde está la garantía y la posibilidad de que ese defensor avance en las investigaciones necesarias, incluso para llevar al terreno de lo judicial? Esos son elementos que se dan muy graves en instituciones que estarían y deberían de estar en la cabeza de la investigación y tener los expertos más grandes y todas las herramientas para ese tipo de investigación. Entonces, eso, Natalie, no solo se da ahí. Y la revictima, cómo una persona va y pone la denuncia y casi que la sacan, como decimos los paisas, por un volado, sí. Diciéndole, si usted denuncia a su marido, dése cuenta que eso no puede ser negociable y entonces usted queda, y le echan eso una retaíla y un regaño y casi que terminan culpabilizándole, diciéndole que si le meten al marido a la cárcel, ella es la responsable de que los hijos se mueran de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. De que acabó con el hogar. Y eso es una cosa
que lo que habla es que tenemos un sistema, como decía la doctora, y quiero hacer hincapié en eso, de personas no entrenadas, no capacitadas, no supervisadas y además no judicializadas por no hacer las cosas bien hechas. Debería de ser tan culpable de la muerte de un niño aquel que no investigó la muerte del niño cuando fue denunciado en su despacho y no hizo lo necesario para proteger la vida de ese niño. Debería ser responsable judicialmente tanto como quien causó la muerte de ese niño. Así es, la corresponsabilidad. Doctor Ramón, pues nos dejan muchos temas para pensar y la doctora Isabel también quiere compartirnos algo que ocurrió hoy en Bogotá, pero le voy a pedir que también nos ligue esa experiencia y lo juntemos con esto que estamos hablando con el doctor Ramón, porque ¿cómo es posible que la familia sea el sitio más peligroso para los niños cuando debería considerarse el entorno más seguro y de mayor protección? Y también, ¿qué señales nos puede estar emitiendo el niño o el adolescente para decirnos que está siendo víctima de violencia o abuso? Sí, yo quiero retomar lo que la concejal estaba diciendo, porque hoy en Bogotá surgió una protesta en la Plaza de Bolívar. Fueron un grupo de madres que han sufrido toda esta victimización por parte de las instituciones del Estado, funcionarios mal informados, y no quiero pensar en opciones peores que llevan a corromper el comportamiento de los funcionarios, pero estas madres literalmente llevan 5, 10, inclusive yo tengo pacientes que se han vuelto mayores de edad, que sufrieron abuso sexual cuando tenían 4, 5, 6 años y todavía no pasa nada, o lo que peor de todo es que el Estado, toda la institucionalidad las victimiza. Entonces usted puede tener una comisaria en Bogotá que le dice a una madre, cuando ya hay un proceso legal grave donde la Corte Constitucional se ha pronunciado por violación al debido proceso, y le dice que eso no importa, que ella va a hacer lo que quiere. Y uno dice, pero ¿por qué vamos a beneficiar a los abusadores? ¿Cómo puede ser que hablemos de cosas tan estúpidas como el síndrome de alienación parental y que uno oiga funcionarios del Estado diciendo este tipo de cosas, que básicamente es una defensa organizada de abusadores sexuales? Entonces, todo este tipo de cosas pues llevan a las personas realmente a la desesperación y llevan a que pasen a la acción, a hacer protestas pues con más fuerza, porque no podemos seguir en este tipo de estado con un 98% de impunidad en los casos. Ahora, es importante decir que lo primero que hay que hacer con los niños y las niñas es un buen diagnóstico, y entonces ahí usted entra en un terreno gravísimo, que está bien, los comisarios no tienen todo ese equipo, pero es que deberían tener médicos, ojalá pediatras, pero deberían tener médicos que les hagan un diagnóstico claro, porque ¿cómo puede usted tratar algo si usted no ha hecho un buen diagnóstico? Y entonces ahí vuelve a caer en otro problema, que es la falta de articulación entre el sistema de protección y el sistema de salud. De manera que esto pues realmente es como una cabeza de medusa, ¿no? Con miles de serpientes que usted tiene que ir atacando una por una. Yo creo que estas madres, que son el movimiento de Madres Sin Rostro, pues ojalá que logren hacer una presión suficiente, porque cuando usted va a mirar la ley, resulta que tenemos unas leyes maravillosas, pero no se cumplen. Es como decían en el virreinato, ¿no? Se obedece, pero no se cumple, para no hacer lo que España decía. Y aquí entonces tenemos una corte que ha hecho una serie de sentencias maravillosas de cómo hacer las cosas mejor. Tenemos una corte que se pronuncia en casos específicos, pero es como si realmente no tuviéramos una inclinación a que tenemos que hacer lo que está mandado, que tenemos que hacer las cosas bien hechas, que la vida de los niños y las niñas está en las manos de ese funcionario. Por lo demás, lo que aquí mi colega acaba de decir es cierto. Es decir, a veces el funcionario está tan literalmente sobrecargado de trabajo que no puede hacer ninguno, porque llega un momento donde se agobian y no pueden hacer la tarea de ninguno de los casos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque así lo dice la Convención de los Derechos del Niño, porque así lo dice la Ley de
infancia y porque es literalmente de sentido común que los niños tienen que participar en sus propios procesos. Y resulta que tenemos una justicia, yo me atrevería a ser sorda y ciega con relación al dolor de la infancia en Colombia. No escuchan al niño, no le creen, nos inventan historias como que es que el niño se inventó la historia del abuso sexual, o el niño o la madre de la niña se inventó la historia del abuso sexual, cuando sabemos que esto pues literalmente no es posible si usted se va a la evidencia científica. Y no podemos seguir con funcionarios que toman decisiones, yo diría, sobre la ocurrencia, sobre lo que a mí se me ocurre que puede ser o no ser. Tenemos que tener unos juicios en los cuales se hable de la evidencia que hay en la investigación científica en todos los planos. Tenemos que articular ese sistema de salud para que el sistema de protección pueda tener un diagnóstico claro de qué está tratando. Usted puede ver historias de bienestar familiar y yo he hecho el ejercicio, obviamente por encargo de la dirección del bienestar familiar, de revisar historias donde no hay un diagnóstico claro de qué le pasa al niño. Entonces, doctora, y sobre eso, discúlpeme que la interrumpa, le vuelvo a reiterar porque me parece clave para los funcionarios, para todos los entes que participan en el proceso, identificar esas señales, porque para que no sea un tema subjetivo, pero que también tengamos claro cuando efectivamente hay luces que se van encendiendo en el camino y que nos indican un comportamiento de ese menor de que sí está siendo víctima de abuso y maltrato físico, sexual, emocional, verbal, etcétera. ¿Cuáles son esas señales que podemos identificar en ese niño? Claro, lo que pasa, y perdóneme que le conteste de esta manera, una cosa es lo que puede pensar un padre de familia y otra cosa es lo que un pediatra, un médico forense, un radiólogo, un neuropediatra puede ver en el hospital, porque muchas veces la gente cree que el maltrato es una cosa obvia, que cualquiera lo puede hacer, y eso no es verdad. Hay cosas extremas de maltrato como el síndrome de Munchausen by proxy que requiere un equipo interdisciplinario. Eso no lo puede hacer el portero del hospital. Si usted seguramente llega con el ojo afuera y tal, puede que el portero sepa qué es eso, pero eso no es sencillo. Entonces, digamos que uno puede dar indicadores, pero usted sabe que la historia clínica sigue siendo el fundamento de cualquier atención médica. Entonces, lo primero y lo más importante es lo que el niño le cuenta a su papá, a su mamá, porque obviamente es cierto, los niños no tienen la capacidad de inventarse historias complejas y por supuesto no tienen la historia de hablar, de implantar un abuso sexual. Entonces lo más importante, el 80-90% de la historia clínica, del diagnóstico médico se hace con la historia clínica, es decir, lo que el niño dice. Por supuesto usted tiene que estar atento a las señales de depresión, de angustia, de comportamiento sexualizado y otro tipo de signos y síntomas que cualquier persona sabe que no, el niño no era así antes. Pero le insisto sobre un punto. El diagnóstico de maltrato infantil es una prerrogativa del sistema de salud, de nosotros los médicos, las personas que están alrededor del sistema de salud. Parte de los problemas tan graves que tiene bienestar familiar es que no tiene pediatras. Entonces, si usted no tiene pediatras, bien sea adentro de la institución o usted lo contrata con alguien o tiene una articulación con el sistema de salud, es que usted, le insisto sobre la metáfora, sigue manejando con los ojos vendados, porque usted no tiene un diagnóstico claro. No todas las cosas que se ven en el hospital son maltrato. Usted podría tener un accidente y usted podría estar tomando una decisión completamente injusta y sobre todo no informada. Entonces lo que tendríamos que trabajar es ver cómo se articula el sistema de protección con el sistema de salud, y luego de que se logre esa articulación uno tendría que ver cómo se articula con el sistema criminal, porque lo primero es la salud de los niños, lo primero es la reparación, lo primero es la salud mental, pero entonces usted ya cae en otro problema más grave, que es que no tenemos oferta de salud mental para los niños, por lo menos suficiente, en mi opinión. Muy bien, pues doctora Natalie, en el marco de toda esta conversación, la Ley de Infancia y Adolescencia cambió las reglas de juego para actuar frente a este problema. Se avanzó, se facilitó la actuación de las autoridades en el restablecimiento de derechos de las víctimas, pese obviamente a todo lo que estamos escuchando. Hagamos una revisión de qué tanto nos ha servido. Bueno, efectivamente, como lo manifestaba hace algunos instantes la doctora Isabel, hay una serie de lineamientos desde lo nacional, una serie de reglamentaciones, de sentencias constitucionales inclusive, donde se dan esas formas
de actuar para las entidades territoriales, y es ahí donde precisamente hace algunos días en ese debate, el 7 de noviembre, nosotros manifestamos al equipo de comisarías de familia. Yo me enfoco mucho en el tema de comisarías de familia porque pues esos casos, la gran mayoría de esos casos pues se dan dentro del hogar. Precisamente hay una gran distinción entre los casos que atienden los comisarios de familia y los casos que atienden los defensores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y son esos casos en los cuales el niño es víctima por alguna persona, sea cercana o no cercana, pero que no necesariamente convive en el mismo hogar o bajo el mismo techo. Entonces hay una serie de lineamientos que en realidad se han tenido un gran avance. Nosotros discutíamos sobre la forma como se atiende el niño ante un caso de abuso en esa entidad de salud. Es ya, según la ley, debe ser considerada emergencia e inmediata. Cómo se debe atender de forma inmediata, y se debe hacer la caracterización inmediata de la víctima. Y es desafortunado, doctora Isabel, como en Medellín inclusive hay algunos sitios donde es el vigilante, es el portero de la entidad prestadora de salud o de la IPS, por así decirlo, que atiende a la víctima y que no tiene las condiciones suficientes ni necesarias para atenderlo, para brindarle las garantías médicas, psicológicas y psiquiátricas como lo manda la ley. Ese tiene que ser el primer argumento fundamental, y es ahí donde lo vienen haciendo muy bien algunas entidades de salud, como el Hospital Pablo Tobón Uribe, como la Clínica de Las Vegas, como otras entidades, pero yo creo que esto tiene que ser un tema de articulación, donde se dé de inmediato la caracterización de la víctima, donde se dé esa atención en el sitio, inclusive de forma no solamente la atención médica, sino la atención psicológica, el restablecimiento integral de derechos, la atención integral e identificar de inmediato esa ruta de atención, el acompañamiento a esa madre de familia que de pronto se atrevió a llevar al niño, a denunciar, a contar la realidad. Entonces, específicamente hay una serie de actores que son fundamentales, pero que aún trabajan como ruedas sueltas, desarticuladas. Sí. Hoy por un lado está el tema de salud, el tema de inclusión, el tema de educación, el tema de comisarías de familia, pero tienen que trabajar articuladas como esas piezas de un vehículo que, si no se juntan de la mejor manera, pues no pueden andar. Así es. Doctor Ramón, en el marco del foro que se adelanta precisamente aquí en Plaza Mayor hoy y mañana, hubo una conferencia también entregada por la compañía de telecomunicaciones Tigo, y hablaban de las redes sociales. De 3 a 5 horas es más o menos la exposición de los niños, lo hacen en sus cuartos cuando están a solas, y saben mejor que sus padres y maestros cómo evadir los controles parentales. Saben de aplicaciones, saben de redes que incluso nosotros desconocemos y no nos son fáciles incluso de entender. Hablemos acerca de toda esta exposición y los riesgos a los que también se ven sometidos niños, porque a veces pensamos que el abuso y el maltrato sucede solamente cuando estamos en contacto frente a frente o uno a uno, pero también están ahora estas otras tecnologías incursionando en otras formas de violencia. Sí, indudablemente hay un elemento que la doctora Isabel ha resaltado permanentemente, y es que la responsabilidad del cuidado de los niños no es de los niños. Ellos no tienen la capacidad de autocuidarse. Es los adultos los que los tenemos que cuidar. Y cuando hablamos de lo que pasa a través de las redes, de cómo a través de las redes los violentan, cómo a través de las redes los incitan, cómo a través de las redes los van insertando en una serie de elementos, desde la legalidad, desde la ilegalidad, desde el mismo abuso, es porque los padres de familia o los adultos responsables no ejercemos lo que tenemos que hacer, y es la supervisión de lo que hacemos. Y entonces confundimos aquello de que tenemos que respetar la privacidad con aquello de que debemos de vigilar y supervisar, y permitido además por un fallo de la Corte, qué está pasando en las redes sociales y qué es lo que ellos están haciendo. A los niños hay que
formarlos, educarlos, enseñarles a que se protejan, pero mientras van adquiriendo esa capacidad, somos nosotros los que los tenemos que proteger. De ahí que los padres de familia, los adultos responsables y los cuidadores somos los obligados a aprender de todo eso que señaló Tigo, de que no sabemos cómo meternos a las aplicaciones, de que no sabemos cómo investigar lo que pasa, y es nuestra responsabilidad hacerlo para poder intervenir lo que ellos están haciendo y a partir de ahí salvarlos, entre comillas el salvarlos, y poderles permitir la posibilidad de que se defiendan, pero mientras tanto los tenemos que defender nosotros. Así es, y a modo también de conclusión podríamos decir que el secreto es visibilizar el problema y crear los mecanismos de confianza para que esas barreras contengan a los agresores y violadores. Doctora Natalie Vélez, usted quería apuntar algo muy pequeño, el tiempo se nos agota. Qué pena, con el tema que usted tocaba con respecto al tema de uso de redes sociales y manejo del internet, pues precisamente venimos adelantando una comisión accidental que le hace seguimiento a estas problemáticas, y es ahí donde le hemos hecho un análisis fundamental y una solicitud prioritaria a la administración municipal. La administración, Caterina, no sé si ustedes sabían, cuenta con un software que fue donado por la Embajada de los Estados Unidos, que hoy no ha servido absolutamente para nada. Software que debería estar dando resultados en materia de delitos por internet en contra de niños y niñas, pero hoy desafortunadamente no ha existido esa articulación para que ese software tenga los resultados efectivos y no ha tenido el impacto que se esperaría tener. Entonces ahí es fundamental ese acompañamiento también de los padres de familia, pero hoy es desafortunado. Quienes abusan de nuestros niños a través de las redes sociales están más avanzados en materias tecnológicas que la sociedad misma. Y gozan de impunidad. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias. A los televidentes, también invitarlos a que sigan en la sintonía de nuestro canal Telemedellín y recordarles que en el Facebook de Tejiendo Hogares, el programa de la primera dama del municipio de Medellín, pueden encontrar vía streaming todas las conferencias del día de hoy y también pueden hacerle el seguimiento a todas las del día de mañana. Están cordialmente invitados a que nos sumemos juntos a esta causa que nos convoca como ciudadanos. Muchísimas gracias, una feliz noche y nos vemos en el próximo De Frente.